Muy bien, ya tenemos en pantalla a la curva de parámetros programables. ¿Ok? No le cojan miedo, es bastante sencilla de entender. ¿Ok? Cada círculo que ven en esa curva representa una luz LED. ¿Ok? La primera de ellas, a mano izquierda, en el fondo de la gráfica, dice gas preflow o preflujo del gas. ¿Ok? Y así como se hace un preflujo de gas, también se hace al final del cordón de soldadura un postflujo de gas, que aparece en la parte inferior pero derecha, identificada como gas post-flow o postflujo de gas. ¿Ok? ¿A qué se refieren? El preflow se refiere al flujo de gas que se hace en el área donde vas a iniciar el arco. Se hace con gas de argón para desplazar del área el oxígeno presente en el aire atmosférico. La idea es que en el momento que se inicia el arco no haya oxígeno presente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el oxígeno luego puede dar lugar a problemas de oxidación a mediano o largo plazo, después de haber hecho la soldadura. En el momento que la estás haciendo se ve muy bonita, pero luego pasan 3 meses, un periodo de 3 a 6 meses y empieza el cordón de soldadura a oxidarse. Ahí donde hizo falta la presencia del gas. ¿Ok? Entonces es importantísimo garantizar estos tiempos de preflujo y de postflujo de gas de argón. Luego del tiempo de preflujo viene lo que aquí llaman corriente de ignición o corriente de inicio, le llaman en otras máquinas de soldar. ¿Ok? Esa es una corriente mínima a la que se va a iniciar el arco en el momento que se inicia el arco. ¿Ok? Luego a mano derecha y subiendo la pendiente dice slope up time o tiempo de subida, de pendiente de subida. Ese tiempo se programa en segundos. ¿Ok? Luego en la cima de la curva aparece algo descrito como peak current o corriente de pico, que no es más que la corriente de soldeo. Esa es la corriente a la que vas a soldar durante todo el cordón. Bueno, durante el resto del cordón diríamos, ¿no? Porque primero pasó por una corriente mínima y luego ascendió de poco a poco hasta llegar a esta corriente de soldeo. Muy bien, entonces la máquina se va a mantener soldando hasta que decidas apagar el arco. Cuando vayas a apagar el arco no se va a apagar de golpe, sino que la corriente va a empezar a disminuir de poco a poco, bajando la pendiente de bajada de corriente, a la que le llaman downslope, o pendiente de bajada de corriente. ¿Ok? La corriente va a bajar de poco a poco, de forma gradual. ¿Ok? No va a bajar de golpe, sino que va a bajar de poco a poco, de forma gradual. Hasta llegar a dónde? A una corriente mínima a la que le llaman finish current. En algunas máquinas le llaman corriente de cráter. ¿Por qué? Porque esa corriente mínima es importante para evitar que se produzca el cráter al final de la soldadura. Y por eso le llaman corriente de cráter también. Ok, después de que la corriente terminó de bajar de forma progresiva hasta llegar a esta corriente mínima o de cráter, es cuando entonces luego se apaga el arco, pero una vez que se apaga el arco usted debe mantener la antorcha en posición para garantizar que el postflujo de gas esté presente en el metal que todavía está al rojo vivo. Usted está apagando el arco, pero el metal sigue al rojo vivo. Y hay que garantizar que el flujo del gas se mantenga sobre el metal mientras esté al rojo vivo. Hay que garantizarlo en ese punto para evitar que se dé una oxidación a corto o mediano plazo. Ok, ahora bien, existen dos formas de trabajar o de evolucionar a través de esta curva de programación, dependiendo de si estás trabajando en el modo de 2T, o sea, de 2 tiempos, o en el modo de 4T o de 4 tiempos.
Ok, aquí tenemos una antorcha de una de las máquinas que tengo en el taller. Esta máquina o esta antorcha está preparada o diseñada para trabajar con máquinas de parámetros programables. ¿Ok? Si se dan cuenta, tiene un simple interruptor que cierra el contacto cuando usted lo presiona y lo abre cuando usted lo suelta. ¿Ok? Ahora bien, describamos cómo funciona el modo de 2T, o sea, de dos tiempos. Va a funcionar de esta forma. En el momento que usted presiona el botón, si estamos trabajando con una máquina de alta frecuencia, en el momento que usted presiona el botón, no se va a iniciar el arco. Primero se va a iniciar el flujo o el preflujo de gas. ¿Para qué? Para desplazar el aire atmosférico en el área donde se va luego a iniciar inmediatamente después el arco. Para que el arco se inicie en ausencia total de oxígeno. ¿Ok? Usted tiene el botón presionado, ¿ok? Todavía, porque está trabajando en 2T. Porque básicamente el 2T, sin hacerle muchos adornos, consiste en que cuando tienes el botón presionado, está soldando. Y cuando lo sueltas, va a dejar de soldar. Pero no es tan sencillo como eso si tienes programado algunos tiempos como dependiente de subida y dependiente de bajada de lo que estuvimos hablando. Vamos a suponer que ese es el caso. Vamos a trabajar en modo 2T, pero con pendientes de subida y bajada. ¿Ok? Entonces, usted aproxima la antorcha, presiona el botón y en lugar de iniciarse el arco de forma inmediata, se va a iniciar el flujo del gas o del preflujo de gas o pre-flow. Unas fracciones de segundo después es cuando se va a iniciar el arco, pero se va a iniciar con la corriente mínima de la que estuvimos hablando, que para este ejemplo puede ser de 30 amperios. ¿Ok? Inició el arco pero con una corriente de 30 amperios y luego va a ser una pendiente de corriente hacia arriba. Esos 30 amperios se van a elevar hasta llegar ¿a dónde? A la corriente de pico o corriente de soldeo. Vamos a decir que usted ajustó la corriente de soldeo a 100 amperios. Bueno, entonces la corriente va a subir de poco a poco en una pendiente uniforme hacia arriba de los 30 amperios que usted le ajustó como corriente inicial hasta llegar a los 100 amperios que le ajustó como corriente de pico o corriente de soldeo. ¿Ok? Se va a subir de poco a poco 30, 31, 32, 40, 45, 50, 55, 60, hasta finalmente llegar a los 100 amperios. ¿Ok? Pero usted tiene todavía presionado el botón porque estamos trabajando en modo de 2T. Y se va a mantener en esa corriente de 100 amperios, o sea, la corriente de soldeo que usted ajustó o preprogramó durante todo el resto del cordón. ¿Ok? Ahora, vamos a decir que ya quieres dejar de soldar. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, soltar el botón. Pero cuando sueltes el botón, el arco no se va a apagar de forma inmediata, sino que la corriente va a empezar a disminuir de forma gradual en una pendiente hacia abajo, desde 100 hasta llegar ¿a dónde? Al final de la pendiente, hasta llegar a lo que llaman finish current, y en algunas máquinas le llaman corriente de cráter. Algunas máquinas le llaman corriente de cráter porque esa corriente mínima se utiliza precisamente para evitar la formación del cráter que suele formarse al final de un cordón de soldadura. Esa es la idea de la pendiente hacia abajo y la corriente de cráter. Evitar la formación de ese cráter, o ese cráter indeseable, ¿ok? Entonces, cuando ya llega a la corriente mínima, entonces se va a apagar de forma automática el arco, pero el flujo de gas se va a mantener. ¿Por qué? Porque ya estamos entonces en la etapa del post-flujo o del post-flow. Y ese flujo va a fluir por el tiempo que le hayas programado, que normalmente como regla general se dice que debería de durar por lo menos 1 segundo por cada 10 amperios a los que estuviste soldando, ¿ok? Si estabas soldando a 100 amperios, teóricamente deberías darle 10 segundos de tiempo de post-flujo, ¿ok? Para garantizar, ¿qué cosa? Que el metal deje de estar al rojo vivo en el momento que se corta el flujo de gas. ¿Por qué? Porque si el metal está todavía al rojo vivo, por agitación térmica, las moléculas están más separadas y pueden captar moléculas de oxígeno con mucha más facilidad en la red molecular del metal, trayendo problemas luego de oxidación a mediano o largo plazo. ¿Ok?
Después se empiezan a oxidar los cordones y nadie sabe por qué. Bueno, es porque hubo un soldador que no respetó estos tiempos de postflujo. Entonces, él se apagaba el arco y inmediatamente quitaba la antorcha. ¿Okay? A lo mejor no lo estaba viendo el supervisor y él alegremente quita la antorcha o está muy apurado o lo están presionando para que termine el trabajo más rápido y no respeta los tiempos de postflujo y luego vienen los problemas de oxidación a largo plazo. En el momento no se nota nada. En el momento no se va a notar ningún problema. Todo se va a ver muy bonito. Pero después, a posteriori, es que vienen los problemas y vendrán también las reclamaciones, que pueden costar miles de dólares, ¿ok? Bueno, ahora bien, les dije que también hay otro modo de operación que es el de 4T o de 4 tiempos. ¿Cómo funciona el de 4 tiempos? Bien, el primer tiempo se da en el momento que usted presiona el botón por primera vez. Se da primero el preflujo de gas y unas fracciones de segundo después se inicia el arco, ya en ausencia de oxígeno. ¿Ok? Estás en el primer tiempo porque tienes el botón presionado por primera vez. Y estás todavía en el primer tiempo. Luego de que hace el preflujo de gas y el inicio del arco, ese arco se va a iniciar a la corriente mínima, que habíamos dicho que eran 30 amperios. ¿Ok? Se inicia el arco a 30 amperios. Pero ahora, a diferencia de cuando trabajábamos en 2T, ahora se nos va a quedar en esa corriente mínima. Mientras tengamos el botón presionado, ella se queda en esa corriente mínima. No importa si 1 segundo, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Mientras tenga el botón presionado, ella va a seguir en la corriente mínima. ¿Ok? Ahora bien, eso va a ser así hasta que decidas soltar el botón por primera vez. Ese viene siendo entonces el segundo tiempo. Desde el momento que sueltas el botón por primera vez, que viene siendo el segundo tiempo, entonces la corriente se empieza a incrementar desde los 30 amperios que habías programado como corriente mínima de inicio hasta llegar a la corriente de trabajo o de pico, que le llaman en esta gráfica, le llaman corriente de pico. O yo le llamo también corriente de soldeo. Va a alcanzar los 100 amperios que habías preprogramado y te vas a mantener soldando esa corriente, ¿ok? ¿Hasta que decidas qué? Hasta que decidas parar. Pero ahora bien, fíjate en algo. Estamos soldando, pero sin la necesidad de mantener el botón presionado. Y esa es la gran diferencia, o la principal diferencia que hay entre 2T y 4T. Es una gran cosa no preocuparte por el botón, por no mantener presionado el botón. Incluso eso te va a permitir hacer muñequeos, por ejemplo, sin estar preocupado por mantener el botón presionado en todo momento. Bien, estamos en segundo tiempo, porque ya soltamos el botón por primera vez. Primero se presionó para iniciar el arco, luego lo soltaste por primera vez para que pasara de la corriente mínima a la de soldeo. Estás en la de soldeo y ahora quieres parar. ¿Cómo vas a hacer para parar? Presionas el botón por segunda vez. O sea, eso viene siendo ya el tercer tiempo. Una vez que presionas el botón por segunda vez y estamos en tercer tiempo, lo que va a ocurrir es que la corriente va a empezar a descender de poco a poco por una pendiente de bajada. Así como había una pendiente de subida programada en tiempo, también hay una pendiente de bajada programada también en tiempo. Se le puede programar en segundos, vamos a decir 3 segundos o 4 segundos, el tiempo que decidas ponerle como tiempo de pendiente de bajada, ¿ok? Tienes el botón presionado todavía. Va a disminuir la corriente de poco a poco, desde la de soldeo hasta llegar a la mínima, o corriente que también le llaman de cráter, y se va a quedar ahí en esa corriente mínima o de cráter. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se te ocurra soltar el botón. Si no lo sueltas, se quedará el tiempo que lo mantengas presionado, ¿ok? Se quedará en esa corriente mínima de cráter. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sueltes el botón por segunda vez, que eso viene siendo entonces el cuarto tiempo. Una vez que sueltas el botón por segunda vez, el arco se apaga instantáneamente, pero el flujo de gas permanece. Ese flujo de gas del que estamos hablando es el flujo de al que llaman de post-flow, o tiempo de post-flujo. ¿Ok? Hay una regla general que dice que debería ajustarse alrededor de 1 segundo por cada 10 amperios a lo que estuviste soldando. ¿Ok? Eso ya lo habíamos dicho. Bien, y eso es básicamente cómo funciona el control de corriente cuando haces uso de curvas de parámetros programables. Una vez más, gracias a todos por la sintonía y nos vemos en el próximo video. Gracias.